¿Alguna vez se han detenido a pensar en lo frágil que es la línea entre la normalidad y el horror absoluto? Imagínense esto. Son una chica de 17 años en el barrio de Adachi, en Tokio. Salen del colegio, la mochila al hombro, el viento en el cabello, la risa fácil. Se despiden con un "nos vemos mañana" y salen caminando por esa misma calle que han recorrido cientos de veces para llegar a casa. Un día están en su rutina, ríen con sus amigos, revisan historias en el celular, planean la próxima salida. Y al día siguiente podrían encontrarse atrapados en un escenario tan retorcido que ni Hollywood se atrevería a escribirlo. Sigan imaginando, pero ahora un grupo de muchachos las observa. No son desconocidos. Ah, ya los reconocen. Van al mismo instituto y quizás han cruzado miradas en el pasillo. Pero hoy decidieron convertirlas en su presa. Con engaños y violencia, las suben a un auto y las meten en un mundo de oscuridad que va a durar 44 días. De entrada, debo advertirles que lo que van a escuchar es perturbador. El siguiente episodio contiene descripciones explícitas de violencia extrema, tortura física y sexual, humillaciones, abuso psicológico y asesinato. Los detalles son brutales y pueden herir sensibilidades. Este episodio no es apto para menores de edad ni para personas susceptibles al contenido gráfico. Por respeto a la víctima y su memoria, contamos la historia tal como ocurrió, sin suavizarla, sin censura. Porque solo enfrentando la verdad, podemos exigir justicia. Recomendamos discreción al escuchar y abstenerse si consideras que este tipo de contenido puede afectar tu bienestar emocional. Si en algún momento te sientes abrumado, abrumada, incómodo o incómoda, por favor pausa o deja el episodio. Recuerda que tú vienes primero. Si eres o has sido víctima de abuso, recuerda, no estás solo y hay organizaciones y profesionales que pueden ayudarte. Si alguna vez te sientes solo, por favor, reach out to somebody. Bienvenidos a Culpables. Hoy hablaremos sobre los registros oficiales, los testimonios y el horror sin censura del caso de Junko Furuta. En este episodio vamos a desglosar paso a paso cómo 4 adolescentes llevaron a una chica común a un infierno de dolor y humillación. Durante esos 44 días, Junko no vio el sol. La encerraron en una casa sin esperanza, puertas cerradas, ventanas tapiadas y cadenas que aprietan la carne hasta dejar cicatrices profundas. Cada día era un ciclo de golpes brutales, quemaduras encendidas con cigarrillos, descargas eléctricas y violaciones grupales. Cada noche traía consigo un nuevo nivel de crueldad. La obligaban a limpiar el piso desnuda, la humillaban con insultos y burlas, la mantenían despierta sin descanso para quebrar su voluntad. Y aún así, en medio de esa oscuridad espantosa, existía una chica real, con sueños que se esfumaban con cada golpe, con una familia que la esperaba sin saber el infierno en el que estaba atrapada. Les quiero advertir de nuevo, lo que oirán hoy está basado en pruebas judiciales y reportes de la época. No hay ficción aquí. Son hechos tan atroces que duele incluso al contarlos. Pero es nuestra responsabilidad escuchar, conocer y recordar. Porque si olvidamos a Junko, si suavizamos su historia, le negamos su voz y perpetuamos la impunidad del horror. Así que prepárense. Nos adentramos en los pasillos de esa casa maldita. Revisaremos las marcas en el cuerpo de Junko, escucharemos los ecos de sus gritos y entenderemos por qué este caso cambió para siempre la forma en que Japón mira la violencia juvenil. Junko Furuta nació el 18 de enero de 1971. Vivía en Adachi, un barrio residencial al norte de Tokio, una zona modesta donde todos se conocían. Sus vecinos la describían como una chica correcta, siempre educada. Todos decían lo mismo. Era una estudiante responsable, reservada, educada, tranquila, buena hija, buena amiga.
sin problemas con nadie. La típica adolescente japonesa de clase media en los 80. Si la saludabas en la mañana, siempre devolvía el saludo con una sonrisa tímida. Si alguien necesitaba ayuda con las bolsas del mercado, ella se detenía y te ayudaba. A sus 17 años, era alumna del último curso en Yashio Minami High School, donde sus profesores la recordaban como una estudiante ejemplar, siempre puntual, con calificaciones excelentes y asistencia casi perfecta. Junko era conocida por su amabilidad, por siempre hacer lo correcto. No bebía, no fumaba, no salía de fiesta. Su único pecado fue estar en el lugar equivocado a la hora equivocada y decirle no a un chico. Junko era, para muchos, un ejemplo de lo que una joven japonesa debía ser en los 80. Pero para Hiroshi Miyano, Junko fue la primera que le dijo no. Hiroshi Miyano tenía 18 años, era violento, pertenecía a una pandilla asociada con la Yakuza y no soportaba el rechazo. Miyano era arrogante y estaba acostumbrado a que nadie se atreviera a rechazarlo, porque si alguien lo hacía, él se aseguraba de que se arrepintiera. Quienes lo conocían fuera de la violencia relatan que Miyano tenía una presencia imponente. Circulaba en su motocicleta con amigos, persuadía a jóvenes del barrio para pasar un buen rato y los arrastraba a sus crímenes. Un informe de Crime Museum sugiere que él sabía engatusar a sus víctimas con promesas de fiesta, solo para demostrarles después su dominio a través del terror. Miyano ya se describía a sí mismo como el que manda. Según el documental de This Is Monsters, buscaba sentirse poderoso e importante, sometiendo a mujeres con brutalidad. Su motivación principal no era el dinero ni el sexo, sino el control absoluto y el reconocimiento de sus pares. El 25 de noviembre de 1988, una tarde cualquiera, Junko salió de su turno en su trabajo parcial. Eran alrededor de las 8 p.m. Las luces del crepúsculo empezaban a encenderse. Iba de regreso a casa cuando apareció Hiroshi Miyano. Miyano no estaba solo. Lo acompañaba Shinji Minato, de 16 años. Miyano y Minato patrullaban las calles en motocicleta buscando víctimas fáciles de robar y o violar. Al ver a Junko, Minato, bajo las órdenes de Miyano, derribó la bicicleta de Junko con una patada simulando un accidente. Cuando Junko se inclinó para recogerla, Miyano fingió ayuda y le ofreció acompañarla a casa. Con una voz tranquila, la convenció de subir al asiento trasero de su moto. Junko, confiada, accedió. No había nada en esa noche de finales de otoño que presigiera la trampa mortal. En lugar de llevarla a su hogar, Miyano la condujo hasta un almacén cercano, donde la intimidó revelando sus conexiones con la Yakuza. Sidebar. Para los que no saben, la Yakuza es el nombre que en Japón se aplica tanto a las organizaciones de crimen organizado como a sus miembros. Un equivalente japonés a la mafia que se remonta al siglo XVII. Los Yakuza son conocidos por sus estrictos códigos de conducta, su naturaleza feudálica organizada y varias prácticas rituales poco convencionales como el yubitsume, que es la amputación del dedo meñique izquierdo. A menudo se representa a los miembros como varones con el cuerpo muy tatuado y vestidos con fundoshi, que es una pieza grande de tela que se anuda al cuerpo para formar una especie de tanga que deja las nalgas al descubierto. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, el fudoshi fue la prenda de ropa interior para hombres y mujeres más usada en Japón. Sin embargo, rápidamente quedó fuera de estilo después de la guerra, con la llegada de nueva ropa interior al mercado japonés, como las truzas y los boxers. A veces también se representa a los miembros con kimonos o, en años más recientes, con un traje afilado de estilo occidental que los cubre.
Este grupo sigue siendo considerado como una de las organizaciones criminales más sofisticadas y ricas del mundo. Así que cuando Miyano reveló que era parte de la Yakuza y amenazó con matarla a ella y a toda su familia, Junko estaba obviamente muy asustada. Miyano aprovechó eso y la violó en el almacén. Luego la metió a un taxi y la llevó a un hotel para violarla de nuevo. Desde el hotel, Miyano llamó a Minato y a sus otros amigos, Joe Ogura, de 17 años, y Yasushi Watanabe, de 17 también, para alardear de la violación. Según los informes, Joe Ogura le pidió a Miyano que mantuviera a Junko en cautividad. Alrededor de las 3 a.m. del 26 de noviembre, Miyano llevó a Junko a un parque cercano, donde Minato, Ogura y Watanabe estaban esperando. Encontraron la dirección de su casa en un cuaderno en su bolso y la amenazaron con que la Yakuza mataría a toda su familia si intentaba escapar. Los 4 muchachos la dominaron y la llevaron a una casa en el distrito Ayase de Adachi, donde fue violada en grupo. Primera vez violada en grupo, segunda vez violada ese día o esa noche. La casa, que era propiedad de los padres de Minato, pronto se convirtió en su lugar habitual de pandillas. Y aquí viene una de las partes más horribles. Los padres de Minato sabían que Junko estaba ahí y no hicieron nada. ¿Por qué? Según el Japan Times y resúmenes judiciales citados por medios como BBC y SCMP, se ha documentado que no intervinieron por temor a las conexiones de Miyano con la Yakuza y a posibles represalias. Side note: el grupo tenía antecedentes de violación en grupo y recientemente habían secuestrado y violado a otra chica que fue liberada después. No era su primera vez haciendo esto. El 8 de noviembre de 1988, Hiroshi Miyano y Shinji Minato secuestraron a una mujer de 19 años mientras caminaba por Adachi. La llevaron a la fuerza a un hotel donde la violaron en grupo. Posteriormente, la liberaron. La víctima sobrevivió y presentó denuncia. Este caso quedó como antecedente en el juicio por el asesinato de Junko Furuta. La policía confirmó durante las investigaciones de 1989 que Miyano y su grupo ya tenían fama de atacar mujeres solas en la calle para agredirlas sexualmente y humillarlas. El propio Miyano alardeaba entre sus amigos de poder agarrar a cualquier chica que quisiera gracias a sus vínculos con la Yakuza. Sin embargo, en ese ataque anterior la víctima no murió ni fue secuestrada por tanto tiempo, así que la policía no llegó a detenerlos antes de que cometieran el crimen contra Junko. El 27 de noviembre de 1988, los padres de Junko contactaron a la policía por la desaparición de su hija. Para desalentar la investigación, los secuestradores la obligaron a llamar a su madre y se vio obligada a decir que había escapado pero que estaba a salvo y que se quedaba con un amigo. Junko también se vio obligada a pedirle a su madre que detuviera la investigación policial sobre su desaparición. Cuando los padres de Minato estuvieron presentes, Junko se vio obligada a hacerse pasar por novia de uno de sus secuestradores. Más tarde, abandonaron esta pretensión cuando quedó claro que los padres de Minato, quienes temían a Miyano y a la Yakuza, no los denunciarían con la policía. Los Minato declararon que no intervinieron por miedo porque eran conscientes de las conexiones con la Yakuza de Miyano y temían represalias, y porque su propio hijo era cada vez más violento hacia ellos. El hermano de Minato también estaba al tanto de la situación, pero tampoco se atrevió a hacer nada para evitarlo. La primera noche de Junko en aquella casa fue la noche en que su vida cambió para siempre. Tan pronto cerraron la puerta, la desnudaron por completo. La ataron a una cama metálica con grilletes. Si no saben qué son grilletes, un grillete es un dispositivo metálico generalmente en forma de U o de aro, utilizado para sujetar o unir objetos como cadenas o cables a otros elementos. También se usa para asegurar cargas o para limitar el movimiento de personas, pero en este último caso se suele referir a los grilletes de tobillos utilizados en contexto de seguridad o judiciales. No puedo encontrar el tipo, pero grilletes, en las muñecas y tobillos, de modo que solo podía estirarse pero no moverse.
Entonces, sin previo aviso, comenzaron los golpes. Con una violencia inesperada, la golpearon en el estómago y la mandíbula con puños y bates de madera. Le propinaron tantos puñetazos y patadas en el abdomen y el rostro que terminaron rompiendo sus costillas y le hincharon los pómulos. Durante los siguientes 44 días, Junko fue prisionera en esa casa. Lo que le hicieron no tiene nombre, pero voy a tratar de contarles la verdad sin endulzarla. Junko fue torturada, violada, golpeada, quemada, no por 2, sino por al menos 4 muchachos. Y cada vez que se cansaban, llamaban a otros amigos para que se divirtieran con ella. El grupo invitó y alentó a otros yakuza a atormentar a Junko. Más tarde se dijo que más de 100 hombres habían participado en las violaciones y torturas. Se dice que se llegó a un total de 400 agresiones sexuales grupales que sufrió Junko en 6 semanas. Le rompieron los huesos, la quemaron con cigarrillos y encendedores, la obligaron a beber su propia orina y comer cucarachas. La colgaron del techo para usarla como saco de boxeo. Le arrancaron las uñas. En varias ocasiones le insertaron botellas, tijeras, incluso fue violada con una barra de hierro. Este caso es tan explícito y horrible que no hay mucha información sobre él. Muchas páginas web borraron o archivaron su documentación relacionada al caso, y aparte de una minúscula parte de la sentencia, no encontré otros documentos de la corte. Ahora voy a listarles los detalles grotescos de los 44 días de tortura de Junko Furuta que pude encontrar. Recuerden que estos son, pero no se limitan a esta lista. Como les comenté, Junko fue violada por más de 100 personas. Junko fue violada en grupo diariamente por los 4 agresores, algunos de ellos en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas. Las agresiones sexuales incluían violencia extrema y humillación, con ellos grabando los videos de los abusos. A veces la violaban más de 12 veces al día. La obligaban a masturbarse enfrente de ellos. Le metían botellas de vidrio, varillas metálicas y hasta una bombilla eléctrica que explotó dentro de su cuerpo. Le insertaron objetos punzantes y cortantes en diferentes partes del cuerpo para aumentar el dolor. También la golpeaban con tubos metálicos. Junko fue mantenida encadenada a una cama con grilletes y cadenas durante la mayor parte del tiempo. En algunas ocasiones la colgaron de los brazos y la dejaban suspendida causando heridas profundas y obviamente extrema incomodidad. Recibía golpes múltiples al día, con puños, patadas, bates de béisbol y palos de madera. Tenía huesos rotos, costillas fracturadas, nariz rota, mandíbula dislocada, pero nunca la llevaron al hospital. La violencia era constante y sin tregua. Le aplastaron los dedos con pesas de gimnasio, le arrancaron las uñas de los pies con pinzas. La patearon en el abdomen hasta perforarle la vejiga, provocando pérdida del control de su vejiga y de sus esfínteres, por lo que posteriormente fue golpeada por ensuciar las alfombras. Y cuando se orinaba, la obligaban a lamer el piso. Le amputaron un pezón con un alicate. Le perforaron los senos con agujas de coser. La ataban y le tiraban mancuernas en el estómago. La torturaban quemándola con cigarrillos en distintas partes del cuerpo, espalda, pecho, muslos, pezones y con mecheros, causando quemaduras graves que dejaban la piel en carne viva. Algunos de sus captores rociaron ácido sobre su cuerpo, especialmente en la cara y extremidades, provocándole heridas dolorosas y deformaciones. Le virtieron alcohol en las piernas y le prendieron fuego. Le insertaron artefactos pirotécnicos en su recto y posteriormente los prendieron. Usaron cables conectados a la corriente para darle descargas eléctricas, lo que le producía convulsiones y un dolor insoportable. La forzaban a comer cucarachas vivas. En varias ocasiones la dejaron sin comer ni beber durante días, lo que provocó desnutrición extrema y debilidad, tanto así que no podía beber agua ni consumir alimentos, ya que vomitaba después de cada intento.
por lo cual recibió más palizas. Le cortaron mechones de pelo y la obligaban a posar desnuda para humillarla. A veces la obligaban a salir desnuda o semidesnuda a la calle para humillarla y aterrorizarla. También la hacían limpiar el lugar mientras la insultaban y le pegaban. En varias ocasiones intentaron matarla, como cuando la encerraron en una habitación en llamas. También la golpeaban hasta dejarla inconsciente y creyeron que había muerto, pero sobrevivió. La mantuvieron despierta durante días, aislada, sin contacto con nadie, con amenazas constantes de muerte. La dejaban durmiendo en el balcón en el invierno de Japón. Para proveer contexto, el invierno de Japón puede llegar a los menos 10 grados Celsius, que son 14 grados Fahrenheit. La tortura psicológica fue tan brutal como la física. Su cuerpo estaba tan destrozado al final que no podía caminar. Tenía gusanos en las heridas abiertas. Ni siquiera podía ir al baño sola. Se arrastraba pidiendo agua. Aunque apenas podía hablar, ella solo suplicaba que la mataran para acabar con su sufrimiento. Y ellos se reían. El 4 de enero de 1989, Junko Furuta llevaba 44 días de tortura ininterrumpida, golpes, violaciones en grupo, humillaciones, inanición, migrañas constantes. Su cuerpo estaba al borde del colapso absoluto. Aquella mañana, sus captores organizaron una partida de Mahjong, que es un juego de mesa chino para 4 jugadores parecido al Rummy, donde el objetivo es formar combinaciones de fichas para obtener la puntuación más alta. Organizaron la partida en la misma sala donde tenían a Junko atada. Según el acta judicial, Junko había perdido casi por completo la capacidad de hablar y ni siquiera podía mantenerse de pie sin ayuda. Aún en ese estado, les ganó demostrando su inteligencia hasta el final. Cuando Miyano, que les recuerdo es un fucking loser que no le gusta que le digan que no y no le gusta perder, perdió la partida, desató toda su frustración sobre ella. «Eres una perdedora», gritó mientras le vertía cera caliente sobre los párpados, quemándole la piel y dejándole los ojos casi cocidos. Imagínense el dolor. Se dice que Junko intentó parpadear, pero los párpados estaban tan hinchados y adheridos que apenas quedaba un resquicio para la luz. Debido a la frustración de perder, los muchachos la golpearon con una barra de hierro en el estómago y la patearon sin piedad. 2 velas cortas se colocaron sobre su cabeza y les prendieron fuego. La cera derretida le quemó el cuero cabelludo y el rostro, cada gota caliente como ácido, desfigurándole la piel ya mayugada. La pusieron de pie y le golpearon los pies con un palo. A este punto ella cayó sobre una unidad estéreo y colapsó en un ataque de convulsiones. Como estaba sangrando profusamente y el pus emergía de sus quemaduras infectadas, los 4 muchachos se cubrieron las manos con bolsas de plástico que cerraron con cinta adhesiva en sus muñecas para poder continuar golpeándola. Le dejaron caer una mancuerna de ejercicio de hierro sobre su estómago varias veces. Le virtieron líquido encendedor sobre los muslos, los brazos, la cara y el estómago, y una vez más le prendieron fuego. Junko supuestamente hizo intentos de apagar el fuego, pero gradualmente dejó de responder. Según los informes, el ataque duró 2 horas. En un último acto de crueldad, la sumergieron en un charco de sangre y excrementos acumulados bajo la cama metálica, rebosando su cara en suciedad e infecciones. Ahí, entre vómitos y convulsiones, Junko perdió el conocimiento. El 4 de enero de 1989, alrededor de las 10 a.m., a sus 17 años, Junko Furuta finalmente sucumbió a sus heridas y murió. Cuando murió, el cuadro era dantesco. Su cuerpo estaba irreconocible.
muñecas y tobillos atados con grilletes oxidados, la piel con quemaduras de tercer grado, múltiples fracturas internas que manchaban sus órganos, heridas abiertas, marcas de abuso sexual y señales claras de inanición y shock. Según el informe forense, la causa de la muerte fue shock traumático, una combinación de hemorragias internas, desnutrición extrema, quemaduras severas e infecciones sistemáticas que su cuerpo ya no pudo controlar. Pero más sobre eso luego, porque ahora viene otra parte horrorosa. Su muerte no fue el final del horror, sino su consumación. Ese mismo día, horas después, según los registros de la corte, el hermano de Minato lo llamó para decirle que Junko parecía estar muerta. Aquella misma tarde sus verdugos buscaron cómo deshacerse del problema, temerosos de ser condenados por asesinato. Which to me es como que bien stupid. ¿Tienen miedo de ser condenados? Maybe no maten. The fuck? El grupo envolvió el cadáver en mantas y lo metió en una bolsa de viaje. Llevaron un barril metálico de 208 litros o 55 galones, pusieron su cuerpo ahí y lo llenaron con cemento fresco hasta cubrirla por completo, y lo sellaron herméticamente. El barril, ahora un bloque compacto de concreto, sangre y restos humanos, fue arrastrado en un camión robado alrededor de las 8 p.m. y abandonado en un terreno baldío en Koto, Tokio, un espacio de relleno junto al río Arakawa, conocido porque la gente solía abandonar basura y electrodomésticos viejos. O sea, después de todo, ni siquiera le dan el respeto de dejar que su cuerpo descanse en paz. Me indigna, como no tienen idea. Y la razón es el juicio, que es lo que vamos a discutir en unos momentos. El 23 de enero de 1989, Hiroshi Miyano y Yo Ogura fueron arrestados por la violación en grupo de la joven de 19 años que habían secuestrado en diciembre. Side note: secuestraron y violaron a otra joven después de desfigurar tanto a Junko que perdieron interés sexual en ella. O sea, esta es la tercera víctima. La víctima del 8 de noviembre, Junko, y ahora la víctima que se secuestró en diciembre. Pasaron 87 días antes de que la policía se percatara del crimen del asesinato de Junko. El 29 de marzo de 1989, 2 agentes de policía fueron a interrogarlos ya que se había encontrado ropa interior femenina en sus direcciones. Durante el interrogatorio, uno de los oficiales llevó a Miyano a creer que la policía estaba al tanto de un asesinato cometido por él. Pensando que Yo Ogura había confesado los crímenes contra Junko, Miyano le dijo a la policía: ¿qué hicimos con aquella chica? Está en un tubo de cemento. La policía quedó inicialmente perpleja por la confesión, ya que se referían al asesinato de una mujer diferente y su hijo de 7 años que ocurrió 9 días antes del secuestro de Junko. Ese caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Si quieren que lo investigue, dejen un comentario diciéndolo, por favor. Con esa vaga pista, los agentes regresaron al lote baldío. La policía encontró el bidón o barril que contenía el cuerpo de Junko al día siguiente. Con mazos y cinceles rompieron el grueso concreto. Lo que emergió fue un cuerpo irreconocible. Restos humanos encajados en un bloque macizo, fibras de cabello, fragmentos de hueso y soldaduras de metal oxidado que mostraban las esposas originales. Junko fue identificada a través de huellas dactilares. El 1 de abril de 1989, Yo Ogura fue arrestado por una agresión sexual por separado y posteriormente arrestado de nuevo por el asesinato de Junko. A esto le siguió la detención de Shinji Minato, Yasushi Wanatabe y el hermano de Minato.
se identificó formalmente a otros cómplices que participaron en el abuso de Junko, entre los que estaban Tetsuo Nakamura y Koichi Ihara, que fueron acusados de violación después de que se encontrara su ADN en el cuerpo de la víctima y dentro de él, o sea, semen dentro y fuera del cuerpo de Junko. Los forenses tardaron 6 horas en extraer cada fragmento del interior del barril. Estos encontraron más de 20 fracturas óseas en el cráneo, costillas y extremidades, quemaduras de tercer grado en el rostro, cuello, tórax y dedos, lesiones vaginales y anales compatibles con inserción de objetos punzantes y violaciones múltiples, signos de malnutrición crónica, con peso corporal reducido a menos de 35 kilogramos o 77 libras, infecciones sépticas en heridas no tratadas, lo que indica que Junko agonizó sin atención médica. Ese barril no solo encerraba un cadáver, encerraba 44 días de dolor y terror imposibles de borrar. Junko Furuta dejó de existir a los 17 años, convertida en un escalofriante emblema de la peor crueldad juvenil en la historia de Japón postguerra. Tras el hallazgo del cuerpo, el 29 de marzo de 1989, Japón estalló en indignación. ¿Cómo era posible que un crimen tan sádico lo cometieron adolescentes? ¿Y cómo castigarían a quienes arrancaron la vida de una chica de 17 años? Muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo reaccionó la justicia japonesa? La verdad es que este fue un juicio que sacudió al país y unas sentencias que muchos consideraron demasiado cortas. A pesar de la brutalidad impactante de sus crímenes, la identidad de los jóvenes fue ocultada por la Corte Penal, ya que todos eran considerados menores en el momento del crimen. Debido a la ley de menores japonesa, los 4 principales acusados referidos en los registros de la Corte como A, B, C y D tenían derecho a anonimato porque eran todos menores de 20 años. Antes del 2022 la mayoría de edad en Japón se consideraba 20, ahora se considera 18. Se preguntarán how the fuck, o más bien why the fuck, la corte le cedió derecho de anonimato a estos 4 agresores, especialmente dada la gravedad de sus actos. En Japón, la decisión de mantener en el anonimato los nombres de los agresores en el caso de Junko Furuta obedece sobre todo a 2 pilares legales y culturales: protección de menores y espíritu de rehabilitación de la ley de menores Juvenile Law. El artículo 61 de la ley de menores Shonen-ho, extirpado de la Corte Suprema de Japón, establece que toda información que pueda conducir a la identificación de un menor imputado debe permanecer confidencial con el fin de promover su rehabilitación y su adecuada integración o más bien reintegración en la sociedad. Bajo esta filosofía de parens patriae, el Estado como padre, el sistema de Family Court o Corte de la Familia, equivalente a los tribunales de menores, celebra las audiencias en privado y prohíbe la divulgación de datos personales de los acusados menores de edad, incluso cuando los delitos sean graves. 2. Normas de prensa y autocensura mediática. Aunque la ley no sanciona directamente a los medios, los principales órganos de prensa siguen directrices internas que prohíben publicar nombres o rostros de menores implicados en crímenes, salvo en casos excepcionales. Esta autocensura busca evitar el linchamiento social o la muerte civil de los jóvenes y refleja un consenso cultural en torno al valor de la protección infantil, incluso cuando el crimen haya conmocionado la opinión pública. En el caso de Junko, los 4 agresores eran menores, entre 16 y 18 años, al cometer los hechos, por lo que el Tribunal de Menores actuó conforme a esta normativa. Solo cuando uno de ellos fue mayor de edad, al ser procesado plenamente, tras el remite del caso al fiscal de adultos, se permitió citar su nombre en determinadas circunstancias, pero en el juicio inicial,
y la cobertura mediática permanecieron anónimos para proteger el derecho al debido proceso y la posibilidad de rehabilitación. La revista Shukan Bonshon reveló los nombres y rostros de los 4 torturadores, indicando que, dada la gravedad del delito, no merecían que se respetase su derecho al anonimato. La opinión pública se dividió: justicia o linchamiento mediático. En julio de 1990, el Tribunal de Distrito de Tokio los condenó por 6 cargos: secuestro con fin de agresión sexual, confinamiento, violación en grupo, agresión, asesinato y abandono de cadáver. Los 4 muchachos se declararon culpables de cometer lesiones corporales que resultaron en la muerte, en lugar de asesinato, y las sentencias originales fueron: Hiroshi Miyano, 17 años de prisión; Yo Ogura, 5 a 10 años; Shinji Minato, 5 a 9 años; Yasushi Wanatabe, 5 a 7 años. El fiscal había solicitado cadena perpetua para Miyano, pero el tribunal se mantuvo dentro de los límites que la ley juvenil permitía. Los 4 presentaron recursos de apelación. Un año después, en julio de 1991, el Tribunal Superior de Tokio revisó las sentencias y las incrementó para 3 de ellos. Miyano apeló su sentencia, pero el juez del Tribunal Superior de Tokio, Ryuji Yanase, lo sentenció a 3 años adicionales de prisión. La sentencia de 20 años es la segunda sentencia más alta dada en Japón antes de la cadena perpetua. Ogura se mantuvo en 5 a 10 años, pero con un mínimo efectivo más rígido. Nobuharu Minato, quien originalmente recibió una sentencia de 4 a 6 años, fue resentenciado de 5 a 9 por el juez Ryuji Yanase en apelación. Tenía 16 años en el momento del asesinato. Los padres y el hermano de Minato no fueron acusados. Yasushi Wanatabe, quien originalmente fue sentenciado de 3 o 4 años de prisión, recibió una sentencia mejorada de 5 a 7 años. Tenía 17 años en el momento del asesinato. Y los 2 cómplices adicionales mencionados anteriormente, Tetsuo Nakamura y Koichi Ihara, no participaron en la muerte, así que quedaron libres en el año 2000. A Miyano se le negó la libertad condicional en 2004. Miyano cumplió íntegros sus 20 años. Fue liberado en 2009. Cambió su apellido a Yokoyama y, según reportes posteriores, alardeó de sus redes y se vio implicado en fraudes bancarios. En enero de 2023, Miyano fue arrestado nuevamente por fraude, pero, debido a evidencia insuficiente, fue liberado sin cargos más tarde ese mes. Ogura, liberado en 1999, después de su liberación, se dice que se jactó de su papel en el secuestro, violación y tortura de Junko. Ogura rehizo su vida trabajando en IT, pero volvió a las agresiones en 2004. En julio de 2004 fue arrestado por agredir a Takatoshi Isono, un conocido con el que pensó que su novia podía haber estado involucrado. Ogura rastreó a Isono, lo golpeó y lo empujó dentro de su camioneta. Lo llevó de Adachi al bar de su madre en Misato, donde supuestamente Isono recibió una paliza durante 4 horas. Durante ese tiempo, Ogura repetidamente amenazó con matar al hombre, diciéndole que ya había matado antes y que sabía cómo salirse con la suya. Fue sentenciado a 7 años de prisión por el asalto de Isono y fue liberado en 2012. Se dice que la madre de Ogura supuestamente destrozó la tumba de Junko, afirmando que había arruinado la vida de su hijo. También se ha informado que Ogura había agotado los ahorros de su padre, dinero destinado a ser restituido a la familia de Junko, comprando y consumiendo una serie de artículos de lujo. Ogura murió en 2022 en un accidente doméstico. ¿Castigo divino? ¿Quién sabe? Minato, puesto en libertad
En 1988 reapareció en 2018, 20 años después. Minato fue arrestado nuevamente por intento de asesinato después de golpear a un hombre de 32 años con una varilla de metal y cortarle la garganta. Ahora quiero hablar sobre los padres de Junko Furuta. No se sabe mucho sobre ellos, ya que no les gustó la publicidad que generó el asesinato de su hija. Sin embargo, hay algunos datos que me gustaría compartir sobre ellos y sobre cuánto amaban a su hija. Los datos encontrados son de un documental y documentos judiciales, específicamente las páginas 16 y 17, el libro titulado Kageno no Ie y un artículo de Wikipedia japonés. Cuando Junko Furuta desapareció el 25 de noviembre de 1988, sus padres estaban muy preocupados. Al día siguiente fueron a su escuela y denunciaron la desaparición de su hija. El subdirector de la escuela de Junko informó que los padres parecían cansados y preocupados por su hija. Sus padres, sus amigos y su novio y la escuela intentaron encontrarla sin éxito. La policía también buscó antes de que Junko se viera obligada a llamar a sus padres para pedirle que detuvieran la búsqueda. Los padres denunciaron la desaparición de Junko a la policía el 27 de noviembre. El señor Akira Furuta se tomó días libres en el trabajo para buscar a su hija. Leí en algunas fuentes que no dejó de buscarla durante 4 meses que estuvo desaparecida. Me parece que sus padres la querían mucho y obviamente estaban muy preocupados cuando desapareció. Recuerden que ella estuvo ella estuvo secuestrada 44 días. Además de esos 44 días, su cuerpo no se encontró hasta 89 días después. 133 días. 4 meses sin saber nada de su hija. La señora Minato, que sería la mamá de Shinji Minato, llamó a la señora Furuta, la madre de Junko, una vez durante el confinamiento de Junko. Se presentó con un nombre falso y preguntó: ¿tiene una hija llamada Junko Furuta? La señora Furuta contesta: Junko no está en casa ahora mismo. ¿Quién es? La señora Minato colgó después de eso. Como dio un nombre falso, los padres y la policía no pudieron encontrarla. Los padres de Junko llamaron a todos los que tenían ese nombre falso para encontrar a su hija. Los culpables testificaron que Junko solía decir esta frase: ¿puedo ir a casa? Parecía que quería reunirse con sus padres. Leí en algunos sitios web japoneses que Junko estaba deseando hornear pasteles para Navidad con su madre. No pudo hacerlo durante su confinamiento, y me duele saber que no pudo llevar una vida normal. La vida de sus padres también cambió mucho tras el asesinato de su querida hija. Según los documentos judiciales, la madre de Junko sufrió una crisis nerviosa y fue ingresada en un psiquiátrico tras enterarse de lo sucedido a mitad de juicio. Su padre declaró en el juicio: cuando arrestaron a los acusados pensaba, no sé qué les voy a hacer y quiero matarlos con mis propias manos. Eso no ha cambiado ni ahora. Los documentos judiciales revelan que el señor Akira Furuta consideró que las sentencias originales impuestas a los culpables fueron demasiado indulgentes. Los padres de Junko ganaron una demanda civil contra los padres de Nobuharu Minato, en cuyo hogar se cometieron los crímenes. Además, los padres de Miyano entregaron 50 millones de yen, unos $350,000, a la familia de Furuta como compensación, presentando este gesto como atenuante durante el juicio. Las sentencias no sentaron mal solo con los padres de Junko, sino que desataron una oleada de críticas. Se consideró que las sentencias eran demasiado leves para los crímenes cometidos, y las 4 personas estaban protegidas por disposiciones especiales aplicadas a personas de 20 años o menos. Durante la sentencia, el juez comentó que se había infligido violencia excepcionalmente grave y atroz a la víctima, y que Junko Furuta había sido asesinada tan brutalmente
a la temprana edad de 17 años. Al escuchar los detalles de las brutales violaciones y torturas, un espectador en el juicio se desmayó. Y como mencioné anteriormente, la madre de Junko también tuvo un colapso mental que requirió tratamiento psiquiátrico. Habían llamadas y cartas masivas al Departamento de Policía Metropolitana de Tokio y a la Fiscalía exigiendo cadena perpetua o pena de muerte para todos los acusados. La oficina del fiscal fue señalada y criticada por pedir la pena máxima solo para Miyano, dejando a los demás con sentencias que muchos calificaron risibles frente a la brutalidad del crimen. No obstante, el periódico Asahi Shimbun consultó a expertos legales y una mayoría consideró que las penas se ajustaban a la jurisprudencia vigente. En el caso de la pareja de Nagoya, 1988, con 2 víctimas adultas, un asesino juvenil recibió la pena de muerte y otro la cadena perpetua. En comparación, un solo homicidio de un menor de edad, por más atroz que fuese, no alcanzaba el umbral para la pena capital bajo el estándar Nagayama. Organizaciones de víctimas y colectivos de mujeres promovieron vigilias y manifestaciones frente al Tribunal del Distrito de Tokio, portando pancartas con el rostro de Junko y consignas como "Justicia para Junko" y "No más impunidad para menores asesinos". La prensa realizó una cobertura del hecho enfocándose en la vida de Furuta y replanteando la poca dureza de la legislación japonesa contra delincuentes juveniles. Lo horrible del caso captó la atención de medios incluso internacionales, y se han hecho desde películas hasta cómics, aunque la versión más fiel a lo que realmente ocurrió es un documental hecho poco después de la primera sentencia en 1989, que solo se puede encontrar en japonés. En él se puede ver el funeral de Junko. Sus compañeras la despidieron entre llantos, diciendo "Bienvenida a casa, Jun-chan". El caso inspiró documentales, películas como Concrete en 2004 y debates televisivos que mantuvieron viva la discusión sobre la violencia de género y delitos juveniles en Japón. Una de las notas conmemorativas de una de sus amigas declaró lo siguiente: "Jun-chan, bienvenida de nuevo. Nunca he soñado que te volveríamos a ver de esta manera. Debes haber tenido tanto dolor, tanto sufrimiento. El happy que todos hicimos para el festival escolar te quedaba muy bien. Nunca te olvidaremos. He oído que el director te ha presentado un certificado de graduación. Eso significa que nos graduamos juntas. Todos nosotros. Jun-chan, no hay más dolor, no hay más sufrimiento. Por favor, descansa en paz". El futuro empleador previsto de Furuta les entregó a sus padres el uniforme que habría usado en el puesto que había aceptado. El uniforme fue colocado en su ataúd. En su graduación, el director de la escuela presentó su diploma de secundaria que se entregó a sus padres. El lugar cerca de donde se descubrió su cuerpo se ha desarrollado desde entonces y ahora es el Parque Wakazu. Posteriormente, y debido a los actos vandálicos en su tumba, el cuerpo de Furuta fue trasladado a Estados Unidos, siendo enterrada en el Cementerio Paraíso Norte, en Houston, Texas. Este caso fue uno de los que forzó la revisión de la ley de menores en el año 2000. En respuesta a una serie de crímenes juveniles de gran repercusión, incluyendo el de Junko Furuta, en octubre de 2000 se enmendó la ley de menores para permitir la referencia obligatoria a la Fiscalía de chicos de 14 a 15 años en delitos graves y establecer que todo menor de 16 años o más acusado de homicidio intencional sea transferido automáticamente a proceso penal en un tribunal de adultos. Las revisiones introdujeron la participación obligatoria del fiscal en las audiencias y un tribunal de 3 jueces, buscando equilibrar protección y control social. También se incorporaron declaraciones de impacto de las víctimas para reconocer su dolor en el proceso.
Nuevas reformas de 2007 a 2014. En 2007-2008 se rebajó aún más la edad mínima para el traslado a procesos penales y se endurecieron las penas máximas, ampliando la cadena máxima de 5 a 10 años a 10 a 15 años en casos de delitos graves. En 2014 se incorporó explícitamente el principio de proporcionalidad en la responsabilidad penal juvenil, estableciendo penas más ajustadas al nivel de madurez y gravedad del crimen. El 21 de mayo de 2021 se aprobó una reforma para levantar el anonimato de los jóvenes de 18 y 19 años tras su enjuiciamiento, permitiendo la publicación de sus nombres en casos de alto interés público, consolidando la tendencia hacia una mayor transparencia. Quiero mencionar que Junko inspiró los siguientes cuerpos de arte. 3 filmes fueron hechos sobre la historia. Yoshikoyose, Konikurito Dume, Satsunjin Jiken, publicada en inglés como Concrete Encased High School Girl Murder por Katayusa Matsumura en 1995. Shonen no Hanshi, publicada en inglés como Juvenile Crime por Gunji Kawasaki en 1997. Y Konkurito, publicada en inglés como Concrete por Hiruma Nakamura en 2004. Un manga fue publicado en Japón en 2004 inspirado en el caso de Junko Furuta. 17 Sai, publicado en Latinoamérica como 17 años, creada por Fuji Seiji y Kamata Joji en las páginas de la revista Manga Action de la editorial Futuasha, siendo recogida en 4 volúmenes Tankobon. Creo que así se dice. Otro manga fue publicado en Japón en 2004, inspirado en el caso de Junko Furuta. Shin Jendai Ryokiden, publicado en inglés como High School Girl in Concrete y traducido al español como La chica del concreto, dibujado por Waita Uziga. La banda japonesa de rock The Gazette, con la canción Taion, Temperatura, y la canción de la banda Mr. Kitty llamada 44 Days, ambas son un homenaje al lamentable caso de Junko. La banda marroquí de rock experimental Abu Lahab, en su EP de 2010 titulado Moths from the Silver Reach, curiosamente en la portada del disco lleva el retrato de Junko, aunque se desconoce si este EP es una sátira al acontecimiento de Junko o un homenaje, ya que el único miembro de la banda es anónimo y sus letras son de temática experimental. La artista Sewer Silver, no sé cómo mencionarlo, la verdad, I'm so sorry, I'm trashing the name, honestly. La artista Sewerslvt, Sewerslot, tomó el nombre de su personaje Junko, JVNKO, de Junko Furuta. La banda griega de thrash metal Biocancer realizó un homenaje a Junko Furuta en su álbum de 2023 titulado Revengeance, con la canción 44 Days in Hell. Hoy hemos viajado al infierno de un adolescente que con apenas 17 años pasó sus últimos 44 días en manos de 4 chicos que decidieron arrancarle su futuro, su dignidad y su vida. Junko Furuta no era solo un nombre en un titular, era una hija, una hermana, una amiga, una chica sonriente que soñaba con graduarse y con algún día convertirse en esposa, en mamá, en una mujer trabajadora. Su historia nos confronta con lo peor del ser humano, pero también nos obliga a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué nadie la ayudó? ¿Por qué la justicia fue tan tímida? ¿Y por qué tantos años después
Todavía hay quienes creen que la edad debería excusar la crueldad. El caso de Junko dejó cicatrices en Japón. Cambió leyes, inspiró reformas, desató indignación y plantó la semilla de un movimiento por la voz de las víctimas. Pero nada de eso le devolverá a Junko los días que le robaron, ni la vida que le arrebataron. Por eso hoy, más de 3 décadas después, seguimos contando su historia, para que no caiga en el olvido, para que ninguna otra Junko vuelva a ser silenciada. Y así cerramos este capítulo, con la perturbadora memoria de una vida arrancada por manos crueles. Queda en nosotros la misión de recordar esta historia para que nunca se repita y de cuidar a los más vulnerables, a esas niñas y niños que, como Junko, solo caminaban a la calidez de sus casas y terminaron encontrando la oscuridad más atroz. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y dejar sus pensamientos sobre este caso en nuestras redes o comentarios. Cuídense y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio de Culpables.